Hola, ¿qué tal? En internet circula un vídeo desde hace varios años que considero que es muy interesante a nivel de estudiar el comportamiento de los perros, en este caso en un ámbito de conflictos entre machos. Y lo interesante es como donde se da este documento se ve que digamos que no hay un control, digamos que entre humanos y animales, o un control entre las interacciones que tienen los perros entre ellos. Por eso hay una parte en la que uno de los perros invade el espacio de otros perros que están en otro territorio y recibe una reprimenda que podría haber supuesto peligro para el perro, y el pastor se ve que mira al dueño del perro como diciendo: pues es lo que hay, ¿no? Se ha metido ahí y no se tenía que haber metido ahí. Digamos que están un poquito en un ambiente parecido a lo que encontramos también en los perros salvajes, donde el animal, donde el perro va a tener que ser autosuficiente a la hora de lidiar con problemas con otros perros, porque no van a estar ahí los humanos para evitar que se hagan daño o cualquier cosa así. Entonces el documento me parece muy interesante porque lo que se ve es un ritual completo de combate entre dos machos. Así que, como se puede explicar muchas cosas que ocurren en este vídeo, considero que es un vídeo estupendo para que se puedan aprender muchas cosas sobre la ritualización de la pelea entre machos. Vamos a ello. Antes de empezar, 1. De vez en cuando aparecerá esta voz para hacer algunos apuntes. De este modo se facilitará el visionado de los vídeos y me ahorrará tiempo en locuciones. 2. Los vídeos de los perros pastores que voy a analizar en esta serie son muy largos, por tanto, no puedo ponerlos completos antes de empezar a analizarlos. Si deseas verlos antes, pon en el buscador de YouTube lo que está escrito aquí abajo y podrás ver los vídeos completos antes de ver mi análisis. 3. Recuerda que este canal es de divulgación, no de entretenimiento, por lo que si tienes prisa, quizás prefieras un contenido más ligero. 4. Si has decidido quedarte, espero que disfrutes del contenido y que sea de tu gusto esta voz que me va a ayudar a hacer más llevaderas las interminables horas de edición y locución. Bueno, aquí pongo un poquito en contexto. El perro marrón claro tiene 3 años y medio. Lleva una semana con el hombre, pero es este momento donde va a introducirlo al grupo. Apenas ha socializado con otros perros. El macho gris tiene 3 años y es consanguíneo de otros perros del lugar. Aquí encontramos que estaría el perro que ya estaba aquí y este sería el perro nuevo. Este permanece aquí atado y el nuevo perro acaba de introducirse, que viene de fuera. Entonces, bajo un paradigma científico, el gris, es el residente y el intruso. Las pruebas que utilizan el modelo de intruso residente generalmente utilizan animales de la misma especie, aunque un animal residente también puede atacar a un intruso de una especie diferente. Tanto el entorno como los estímulos de prueba son importantes en este tipo de agresión. Por ejemplo, a medida que el intruso se mueve hacia la periferia de la demarcación territorial, la probabilidad de ataque del residente disminuye. Se han utilizado diferentes tipos de intrusos como un macho desconocido, un macho vulvectomizado olfativamente o una hembra lactante. Cada tipo de intruso genera una probabilidad de ataque diferente relacionada con el sexo del residente. Por ejemplo, un ratón macho vulvectomizado intruso probablemente provocará el ataque del ratón macho residente, mientras que una hembra lactante intrusa inducirá el ataque más fácilmente de una hembra residente que de un ratón macho residente. En las pruebas de residente e intruso siempre vamos a ver que el que permanece en un espacio al que siente suyo va a tender a tener conductas mucho más agresivo-defensivas hacia sí mismo y hacia su espacio que el intruso. ¿Por qué? Porque continuamente nosotros, siempre que nos movemos por el espacio, estamos siendo constantemente intrusos de cualquier espacio, y cuando ya uno está establecido en un territorio o en un terreno o en un área de distribución, pues siente que pertenece a ese espacio. De ahí que el olor también sea tan importante, que puede estar enviando dos señales, o sea, tanto una señal que está indicando a otros: yo pertenezco a este entorno, o
también podría estar señalando: este es mi espacio, este es mi entorno, este es mi territorio. La falta de olor personal en el área de distribución del perro supone un factor ansiogénico, ya que indirectamente la falta de marcas olfativas con su olor indica que es un intruso. Esto podría ocasionar que sea atacado por otros individuos territoriales. Entonces, cuanto más esté definido el olor dentro de un espacio, es lógico que el intruso perciba que está metiéndose en un espacio que ya está ocupado. Entonces, como vamos a ver ahora, la falta de percepción de que ese espacio es de otro es la que empieza a provocar este problema de comportamiento territorial en el perro gris. Vamos a irlo viendo. Aquí entiendo que el tío viene corriendo, el dueño de los perros, porque sabe que evidentemente acaba de meter a un macho a su territorio, al territorio del perro gris. ¿Por qué? Porque ya está establecido. Recordemos que cuando hablamos de territorio hablamos de un espacio proclamado por un individuo. Entonces, una cosa es el área de distribución donde el animal digamos que vive, pero es flexible para la convivencia con otros animales, y la territorialidad es cuando el animal tiene esa percepción de que le pertenece un espacio y por tanto puede mostrar conductas agresivas para expulsar a otros animales, incluyendo evidentemente a los de su propia especie. El área de distribución de un animal es el área que atraviesa el individuo en sus actividades normales de recolección de alimentos, apareamiento y cuidado de las crías. Los límites de un área de distribución a menudo están vagamente definidos y son flexibles. Los animales jóvenes de muchas especies abandonan el área de distribución natal para establecer el suyo. En términos prácticos, un área de distribución es donde un animal pasa su vida. Es decir, donde se refugia, se aparea, cría, interactúa con otros, come y bebe y finalmente muere. Un territorio es la parte de un área de distribución que un animal defiende, por lo general contra sus congéneres, pero a veces también contra otras especies. Tenga en cuenta que la definición de área de distribución no dice nada sobre su defensa. El área de distribución y el territorio son sinónimos cuando se aplican a los lobos que residen en el mismo lugar todo el año, siendo los límites de uno los límites del otro. Poniéndolo en términos humanos, nuestra área de distribución, por ejemplo, pues puede ser nuestras ciudades, y nuestro territorio, pues si por ejemplo tenemos una finca o si tenemos un hogar. Entonces sabemos que dentro de la puerta somos muy territoriales. ¿Por qué? Porque si alguien entra en nuestra casa nos alertamos mucho y nos podemos poner muy violentos. Y en cambio, si salimos de la puerta, que es donde hemos definido los humanos como límite territorial, es nuestra puerta, una vez que salimos de lo que sentimos como nuestro hogar, o si tenemos una finca, de nuestra finca, algo que normalmente nosotros marcamos, al menos en Occidente, en términos más bien legales, es donde compartimos abiertamente el espacio con cualquier conocido o desconocido. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a ver esta secuencia tan interesante, que es que el perro se adentra en un territorio que no le pertenece y se va directamente al perro, al que sí que le pertenece ese territorio, que sería el residente. Entonces, en un principio, este se acerca de un modo muy distendido. Se nota que su comportamiento es más bien relajado, es amistoso. Vale, vemos que por ahora no encontramos tensión en su cuerpo. Parece que es como si se encontrase un amiguete por ahí y simplemente se acerca a saludar. El residente en un principio pues se queda un tanto desconcertado. ¿Vale? Aquí vemos cómo empieza a hacer estos movimientos con la boca, empieza a estresarse.
y empieza a mostrar, vemos las orejas laterales, empieza a mostrar un cierto disgusto y vemos cómo evita la mirada. ¿Vale? Y aquí vemos cómo empieza a tensar el cuerpo. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina eduardorodriguez@gmail.com.